Creo que este himno expresa muy bien nuestro aprecio por el Señor. En este día que ha transcurrido hemos pasado por la yegua y llegamos hasta la corona. Y tal parece, llegamos. De momento, otro llamado a vivir una vida más intensificada. A mí me gustaría mencionar algo, hermano, que es práctico. Cuando el Señor alumbra, Él alumbra con un propósito específico. En nuestras vidas, cuando el Señor toca algo, Él lo hace con un propósito y en un tiempo particular. Él lo sabe, yo no lo sé. La Biblia en 1 Corintios habla de las profundidades de Dios, pero también habla de las profundidades del hombre. ¿Y quién la conocerá? ¿Saben algo, hermano? Para conocernos, lo necesitamos a Él. Pero ese conocerlo significa conocerlo en una relación romántica. Y cuando vamos a través de estas figuras, estas 8 figuras, si yo les preguntara ahora, ¿cuál de todas ellas usted se acuerda? Posiblemente me dirán la yegua. ¿Cierto o no? Eso es lo que nos acordamos. Porque eso es donde yo estoy. Pero déjenme decirle algo. Desde el primer día que conocimos al Señor y que descubrimos que Él nos amó primero y Él nos atrae, comenzó un proceso. Y quizás nosotros no lo vemos, pero ha habido progreso. No deje que el enemigo les cause disturbios en su corazón y entren en introspección. Cuando el Señor nos llama, uno de los peligros que tenemos es quedarnos donde estamos, que fue lo que hizo la buscadora. Y el Señor tiene que llamarla de una manera intensa. Todos se acuerdan estoy haciendo un paréntesis antes de entrar en el bosquejo. Todos se acuerdan cuando el Señor resucitó y María fue a la tumba a buscar al Señor. Y cuando entra allí se encuentra con 2 ángeles. Y estos 2 ángeles le dicen: ¿a quién buscáis? Él ha resucitado. Y le dice: es que no le encuentro su cuerpo. Fíjense que antes de la resurrección el Señor le dijo a todos los discípulos lo que iba a suceder. ¿Correcto? Él necesitaba padecer, necesitaba morir y la causa de su muerte, y que Él iba a resucitar y que enviaría un consolador. Pero los discípulos, incluyendo a María, se olvidaron de todo eso. Pero ese día, cuando ella va a la tumba, y un poco de eco por ahí. Sí, okay. Cuando ella va a la tumba, algo sucedió. Estos 2 ángeles le aparecen y le dicen a ella: ¿a quién busca? ¿Dónde han puesto el cuerpo de mi amado? Y de momento alguien le dice: el Señor está detrás. Y ella pensaba que era el hortelano. De hecho, el Señor es un hortelano. Y de eso vamos a hablar hoy, del huerto. Pero cuando ella se vuelve hacia Él, no lo vio. Y vuelve y le dice lo mismo que le dijeron los ángeles: ¿a quién buscas? Es que tú, ¿dónde pusiste al cuerpo de mi amado?
El Señor estaba de frente a ella, pero no la veía. Ahí había ¿qué? En el mensaje anterior, una pared. Yo fui muy impresionado con una palabra. Si miran bien el versículo dice, María. Y ella como que reaccionó. Búsquenlo en la versión Recobro. Y tiene símbolos, los símbolos de exclamación. Quiere decir que el Señor la llama intensamente y ella reaccionó. Ahí ella tuvo un viraje. Los dos discípulos camino a Emaús ya se habían desanimado y el Señor fue donde ellos y se les apareció y los hizo tornar. ¿Por qué traigo esto, hermanos? Cuando escuchamos este hablar, podemos sentirnos, wow, estoy bien mal. Una yegua sin solución, pero no es así, hermanos. Esto es un camino que ya otros han caminado. Aleluya. Sigamos los pasos del rebaño. Hace poco leí algo de un escrito de Jessie Penn Lewis, donde hablaba sobre Madame Guyon y lo que ella vio en el libro de Cantar de los Cantares. Y decía que algo que debemos tener cuidado es cuidarnos de la introspección. Porque cuando vemos que estamos tan mal, pues decimos, ya yo no tengo remedio. Pero cuando amamos a esta persona, yo aprendo a escuchar su voz. Hay veces esa voz es apacible, pero otras veces nos grita. ¡María! Y tú como que reaccionas. Hermano, yo me he sentido así a veces. Hace un tiempo atrás, en una situación en la obra del Señor, ya yo estaba bien desanimado. Y tuvimos comunión con unos hermanos. Y las palabras fueron de ánimo. Y nos decían, la iglesia pasa por etapas. Hay tiempos de invierno, hay tiempos de primavera, hay otoños, pero sigue siendo la iglesia. Pero aún así, yo no fui animado. Y un hermano me dijo, es que estás en introspección. Al principio yo no lo acepté, estaba relinchando. Hoy le puedo decir, hermanos, que le digo amén al Señor. Así que traigo esto, hermanos, porque la carga para este fin de semana es que veamos el camino. Por donde tenemos que caminar toda nuestra vida. No solamente nosotros, sino que entendamos que todos vamos caminando en esta dirección. Yo creo que la historia de muchos de nosotros, no sé si una vez estuvimos, Valdemar, en Colombia teniendo comunión, ¿te acuerdas? Sobre cómo muchos buscadores nos encontramos en el camino. Así fue como yo conocí a muchos hermanos. Todos estábamos caminando, buscando. Y algo que nosotros no debemos permitir es que nuestro corazón se desanime, sino sigamos buscando. El que busca, ¿qué dice la palabra? Encuentra. Y vamos a encontrar lo que buscamos, a esta maravillosa persona. Pero esto es bien importante, hermanos, porque hay un proceso de crecimiento donde tú pasarás tiempo llorando delante del Señor, en tu recámara, en tu lugar privado, tocando al Señor y a veces relinchándole al Señor. Pero estás ahí directamente con Él. En esos momentos la luz del Señor viene. Y yo les puedo testificar de que eso es cierto. Así que, hermanos y hermanas, todos estamos en el mismo proceso. En la vida de la iglesia normal
Hay lirios, hay palomas, hay ojos de paloma, hay palanquines, hay literas y también hay yeguas. Hay nuevos, hay unos más maduros, pero en este caminar nosotros tenemos que aprender a no vivir centrados en nosotros mismos. En el segundo mensaje se hacía énfasis en este punto, ¿no? Al principio de nuestra experiencia cristiana estamos centrados en ¿quiénes? En mí, yo. Mi salvación, mi Salvador, mi gozo, mi disfrute, cada cual corra por el Señor. No me interesan los demás, solamente yo. Nosotros no decimos eso, pero internamente no tenemos esa conciencia corporativa. Así que de la única manera que nosotros podemos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo es que haya una transformación. Y estas 8 etapas que se mencionaron nos hablan de qué sucede con un creyente que busca. Y fíjense que de una personalidad fuerte termina ¿dónde? En una voluntad subyugada. La corona del rey, indica que Él es el rey sobre la humanidad. Él logró conseguir un grupo de hermanas y hermanas en Ecuador dispuestos a estar sujetos a la cabeza. ¿No es esto precioso? Así que estas 8 etapas lo que tratan es de llevarnos en el camino para la vida corporativa. Y hay otras 2 figuras que son las que vamos a cubrir ahora en el mensaje número 3. ¿Qué tal si leemos el título juntos? Ok. Llegar a ser, no dice ir a un huerto o ir a una ciudad. Es que lleguemos a ser un huerto. Esta mañana, perdón, estoy fuera de tiempo. Esta mañana mencionábamos que el Señor puso al hombre en el huerto del Edén y ese huerto nos habla de que tiene los elementos. Por esa palabra huerto viene de una palabra hebrea que indica como un paraíso. Y también lo del paraíso viene del idioma persa. El punto es que este lugar es un lugar de disfrute, es un lugar de comunión, es un lugar de tener amoríos con el Señor. Y ahí Dios puso al hombre para que lo labrase. Quiere decir que nuestra labor es cultivar el huerto. Pero ¿cómo llegamos de un huerto a una ciudad? ¿Cómo llegamos de un huerto a una ciudad? Tiene que haber una transformación. En el huerto vemos los elementos. En el huerto tenemos el árbol de la vida, tenemos las piedras preciosas, el bedelio, el oro, el ónice. Tenemos los ríos de agua de vida. Todos esos elementos están ¿en dónde? Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Así que algo sucede entre Génesis y Apocalipsis. Dios logró, y ahora vamos al título nuevamente, que lleguemos a ser un huerto para llegar a ser la ciudad. Así que nuestra historia con las 8 figuras no termina. Faltan otros capítulos en el Cantar de los Cantares. Y aquí queremos traer un punto. ¿Saben cuáles son los momentos más peligrosos de nuestra vida espiritual? Piensen un segundo. Cuando somos victoriosos, cuando tenemos un éxito, hemos ganado gente,
tengo una vida espiritual sólida. ¿Cuál es nuestra tendencia? Aquí me quedo. Hacemos como Pedro, Señor, vamos a hacer 3 enramadas y nos quedamos aquí. Y el Señor continuamente nos empuja cada vez más hacia algo más alto. Vivir para el cuerpo, vivir para el Señor, necesita transformación. No piensen que esto se da simplemente por venir a una reunión. Yo necesito ser transformado. Pero esta transformación surge de un deseo individual de buscar del Señor. Tenía algunos apuntes adicionales que quiero compartir. Dice así: 2 cosas debemos hacer con la persona que amamos. Es una persona a quien amamos. Y debemos hacerla voluntariamente. Número 1, tomar el yugo del Señor. Esto está en Mateo 11, 28 al 30. Y hablamos un poco de eso. Pero la segunda, que el hermano Eric compartió, tomar su cruz cuando vengas a la conferencia. No, cada día. Así que cada día yo tengo que tener un disfrute. Cada día yo tengo que tomar la cruz. Cada día yo tengo que estar enyugados con el Señor y estar sujetos a Él. Usted dirá, bueno, eso es fácil. No, no lo es. Yo le estaría mintiendo si dijera eso. Pero sí es posible. Y yo le doy gracias al Señor que tenemos hoy día muchos ejemplos vivientes de hermanos y hermanas que son columnas en el cuerpo. Es real. Nosotros no seguimos los hombres en lo natural, pero seguimos las huellas del rebaño. Así que estos 2 elementos son bien importantes. Y en cuanto a la sujeción del Señor, miren lo siguiente. Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 5:17, y les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. El vivir de Cristo en la tierra nos ilustra este camino. El Padre trabajaba y Él trabajaba. El Padre no hacía nada, Él no hacía nada. Eso es una vida que bajo el mismo yugo. El vivir del Señor, cuando nosotros lo contemplamos, según 2 Corintios 3:18, y lo reflejamos, infunde, nos irradia con su persona todos los atributos de Dios y todas las virtudes humanas y todo lo que Él ganó es transmitido a nosotros. Por eso en mi mensaje anterior se decía que cuando estamos en esta relación amorosa con el Señor diaria, algo nos sucede. Y esa transformación se produce en algo. En la mente de muchas personas, Cristo está aquí, la iglesia está acá. Es como 2 cosas separadas. Y a veces piensan, bueno, yo amo al Señor, pero no me reúno. Yo escucho los programas y pongo algunos videos. Yo no necesito reunirme. ¿Qué significa eso? Es una vida centrada en el yo. Pero la progresión que Dios destinó para nosotros no es que nos quedemos centrados en nosotros mismos, sino que seamos piedras vivas dentro del templo de Dios. Pero para eso tenemos que ser primeramente, ¿qué? Un huerto. Ok, ¿qué tal si leemos el número Romanos 1? La Biblia revela que la voluntad eterna de Dios es obtener primeramente un huerto y finalmente una ciudad.
Y volvemos otra vez al título, llegar a ser. Amén, llegar a ser un huerto. Así que no es solamente que tengamos algo, es que seamos algo. Y cuando nosotros leemos todos estos puntos, vemos que en la letra A dice, el huerto y la ciudad incluyen toda la Biblia de principio a fin. Así que el final de la Biblia termina no con un huerto, termina con ¿qué? Así que tenemos que ver en la economía de Dios que Dios desea que lleguemos a ser esa ciudad consumada. La letra B dice, toda la Biblia nos muestra que nuestra espiritualidad no debería ser individualista, sino que debe tener por finalidad el edificio. Un ejemplo bien práctico. Cuando yo tomo decisiones de tomar un trabajo, considero el cuerpo de Cristo, considero la iglesia, el lugar donde estoy. O simplemente, no, yo tengo mis metas y yo me voy. Los hermanos que se resuelvan. Esos son los aspectos donde te dice cuánto nos queda de nosotros mismos. Pero hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones. Uno de los hermanos compartía que tenemos que tomar una acción. Y hay veces que echamos hacia un lado nuestros intereses por los intereses del Señor. Y el Señor nos recompensa. Pero aun si eso no ocurriera, el Señor está contento. Nosotros no hacemos negociaciones con el Señor. Ok, Señor, si tú me das esto, yo te sirvo o yo te doy esto. Nosotros estamos enyugados con Él. Él es el amo, nosotros somos sus esclavos, pero en una relación de amor. Estas dimensiones de Dios tenemos que verlas. Hoy nos estamos enfocando en el aspecto de esta relación amorosa, con miras hacia el edificio. Así que estamos viendo que mediante esta transformación que ocurre de etapa en etapa, nosotros llegamos a ser este edificio de Dios. En 1 Corintios 3:9 dice, vosotros sois labranza, tierra cultivada de Dios, edificio de Dios. Pablo tuvo que haber visto algo donde él conectaba la tierra, una labranza, un huerto, con un edificio. Y eso es lo que está en la Biblia, en el Génesis. Vosotros sois la labranza de Dios. Dios se siembra en nosotros. Y lo que se produce en nosotros, ¿qué es? Cristo, ¿no? Pero en la práctica nosotros pensamos que, bueno, sí, yo tengo que seguir al Señor, pero ¿acaso yo podré ser Cristo? Ese es el plan de Dios. No en la deidad, sino en su naturaleza y expresión. Y según pasa el tiempo y nosotros estamos siendo transformados, algo sucede en nosotros paulatinamente. Llega un momento en que aquello que disfrutamos de Él, que es su persona, todos sus atributos, llegan a ser nuestros. En otras palabras, llegamos a ser Él. Y cuando la gente nos mira, no puede descifrar exactamente qué es, pero hay algo diferente. ¿Saben qué es eso? Esa es la imagen de Dios siendo forjada en nosotros. Y llega el momento en que nosotros somos la corona del Señor, ¿no? Donde Él se puede expresar a este mundo a través del hombre. Si ahora mismo diríamos al principio de nuestra experiencia cristiana, aquí tenemos la yegua y acá tenemos la ciudad.
¿dónde yo estoy? Es la pregunta que todos nos hacemos. Más que dónde estoy, es si estoy progresando, si no me estanco. Así que en este proceso de transformación estamos yendo desde una etapa primaria hasta la consumación. Ahora, el aspecto de la tierra cultivada, vosotros sois labranza de Dios. Nosotros no somos una jungla. ¿Saben qué quiere decir eso? En la jungla todo nace espontáneamente, pero no hay cuidado. En la vid, que también se ilustra en la palabra en el libro de Juan, ¿no? Él es la vid verdadera, la vid se poda. En el huerto se cuida, se labra, se verifica, se elimina todo lo que no es positivo. ¿No es acaso eso lo que el Señor hace con nosotros? Así que la manera de Dios cuidarnos es perfeccionándonos mediante su proceso de transformación. En el libro de Isaías 5, al 1 al 7, se presenta la viña del Señor. Dice que fue cuidadosamente plantada y cuidada, pero produjo uvas silvestres. Esto significa que nosotros, aun cuando después que el Señor llega a nosotros, si no permitimos, si no cooperamos en esta relación amorosa con el Señor diaria, producimos uvas silvestres, pero no los frutos del huerto de Dios. El Señor desea que nosotros lleguemos a ser el huerto. En el número 2, Romanos, el hermano Eric mencionó esto. En la letra A dice, la buscadora va al monte de mirra, que nos habla de la muerte, y al collado de olíbano, resurrección. En ese primer punto importante, donde hay un punto de inflexión, ella se da cuenta de lo que es y a dónde va. La vemos como la paloma en los escarpados parajes. Y allí experimenta la vida de resurrección, experimenta la muerte de Cristo en su vida práctica. ¿Cuánto tiempo estará allí? No sé, ni nosotros tampoco, pero sí es real. Ella entró a practicar y a vivir en la muerte y en la resurrección del Señor. Esa experiencia genuina la capacita para la vida corporativa. Por eso, hermano, cuando hablamos de servicios en la vida de la iglesia, tiene que haber transformación. ¿Saben por qué? Porque si no, es como echar un hielo en una licuadora, ¿no? Que todo el mundo brinca. El Señor nos está poco a poco amoldando para tener una vida corporativa más productiva. Ahora, en el versículo, de Cantares 4:6, dice, hasta que despunte el día y huyan las sombras. Y yo, por mi parte, me iré al monte de mirra y al collado de olíbano. Hay aquí otro punto de inflexión. Cuando ya alcanzamos una madurez en el Señor, hemos experimentado la muerte del Señor, hemos aprendido a tomar la cruz. Hemos aprendido a ver al Señor en resurrección, no como María que le echó la culpa, ¿no? Sino que ahora yo sé, Él es la resurrección y aprendemos a vivir ahí. Son experiencias genuinas que todos nosotros pasamos. Pero aún después de eso, el Señor la llama. Ahora, en este versículo dice, hasta que despunte el día y huyan las sombras. Ella descubre que aún cuando ha experimentado todo esto, todavía hay sombras.
de la única manera que nosotros experimentamos este tipo de cosas es viviendo en la muerte y en la resurrección del Señor. Así que ella tomó la determinación de permanecer en la dulce muerte de Cristo en el monte de mirra y en su fragante resurrección hasta que su amado regrese. Pero aquí hay un cambio, hermano. Y nuevamente quizá esto va más allá de nuestra experiencia en este momento. Pero si entendemos la carga este fin de semana es conocer nuestra trayectoria. Un punto clave es no detenernos. Aun cuando hayamos llegado a una experiencia y madurez alta, todavía no se ha acabado. La ciudad no está completa. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí? Ella quiso quedarse en el monte, lo que ya conocía. No, yo sé que esto, y es cierto, experimentar al Señor en la muerte y la resurrección, pero el Señor tenía algo más. Yo me quedaré aquí hasta que tú vengas, hasta el regreso del Señor. Pero el Señor tiene otras necesidades. Y esa es la parte que quizás deberíamos ver en esta parte del mensaje. El Señor necesita tener cuidado de su casa. Si vamos a la letra B, dice, ella también va al Líbano, que nos habla de la ascensión, Amana, que es la verdad y la realidad, el Senir, la victoria, Hermón, la destrucción del enemigo, y los montes de los leopardos, los lugares celestiales donde están Satanás y sus subordinados. Ella está en un lugar alto. Desde ese lugar, ella puede ver con el Señor la situación alrededor. Cómo el enemigo está destruyendo vidas. Cómo Satanás está tratando de atacar a la iglesia. Así que ella tiene que unirse al Señor en una batalla espiritual. Así que por un lado, sí ha alcanzado madurez, pero todavía queda una labor. Y quizás en el último mensaje, el hermano Eric va a compartir más en esa dirección. Pero el Señor nos llama a nosotros a entrar en una guerra espiritual. A través de la historia de la iglesia, cuando se habla de una guerra espiritual, y hermano, en mis primeros años como creyente, participé de muchos eventos de este tipo de guerra espiritual, pero no estaban centradas en la economía de Dios. Y siempre pensamos que la guerra espiritual es que yo tengo que ser un super guerrero y que tengo que ser alguien poderoso, que me paro por las calles y le digo a los demonios que se vayan y se van. Así que yo soy lo que dice. No. La guerra espiritual es corporativa. Pero para nosotros poder llegar a ese punto que puede cambiar la era aquí en la tierra y entrar en la era del reino, necesitamos tener un grupo de hermanos y hermanas que hayan aprendido estas 8 etapas, que empiezan a moverse en la dirección de una vida corporativa. La vida de la iglesia es gloriosa, pero no siempre es dulce. Pero ¿saben algo, hermano? Esta es la casa de Dios. Esta es la casa del Señor. Y por ella nos damos y por ella vivimos. Cuando miramos en las epístolas de Pablo a los Corintios, las 2 cartas, vemos aquí un hombre que vivió esta experiencia. Él se daba por los hermanos en Corintio. Le tocó hacer ajustes en cierto momento, ¿no? En Primera de Corintios. Pero en Segunda de Corintios, él dice que él sufría. Antes de escribir la segunda carta con lágrimas, él escribió la carta. Porque él tenía la conciencia del cuerpo. Pero la palabra de Dios tenía que ser aplicada a ciertas situaciones.
Pero luego dice, reciban al hermano. Para tener ese tipo de corazón hace falta una vida transformada. Así que ahora que estamos mirando este punto de la muerte y la resurrección, no nos hace eso más espirituales para nosotros mismos, sino para poder tener esta vida corporativa. A veces en nuestro servicio al Señor servimos con todo nuestro corazón, no hay duda, pero tenemos expectativas con los hermanos. O yo sirvo, pero me gustaría que me dijeran que bien lo hiciste. o que de alguna manera me compensen. Pero en el Señor, cuando vivimos para el Señor se dio por todos nosotros. El vivir del Señor, Él vivía para la iglesia. El Señor vino a cocinar pescado después de la resurrección. Él se le apareció a María luego de su resurrección para consolarla. Él visitó a los discípulos por 40 días. ¿Qué estaba haciendo Él? Él estaba pastoreando en resurrección. Esa es la vida corporativa. El pastoreo es simplemente ser Cristo. Y en la medida en que nosotros crecemos en el Señor, llegamos a pastorear como el Señor. Yo deseo eso de todo corazón. Que eso sea en mí lo que surja, un pastoreo continuo. Así que en la ascensión, en la letra B, cuando dice que ella va al Líbano, el Señor le dice, ven conmigo desde el Líbano. Está diciendo, ok, has estado disfrutando muchas experiencias espirituales profundas, genuinas, pero hay una labor que hacer en la tierra. ¿Dónde está la iglesia? ¿En el cielo o en la tierra? Está en los dos. La iglesia conecta el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Pero aquí en la tierra el Señor necesita un guerrero corporativo. Así que esta guerra espiritual requiere gente que ha sido transformada. La letra 3, número Romanos 3, dice, huerto cerrado es la hermana mía. De hecho, aquí el amado le dice huerto cerrado. En otras palabras, hay una relación espiritual privada, pero también le dice hermana mía. Ahora son de la misma naturaleza. No la compara ya más con la yegua. Ya ha madurado. Así que ella es la hermana mía y después dice la novia mía. Manantial cerrado, fuente sellada. Tus renuevos son vergel de granadas. Y vergel se refiere a la palabra paraíso. Con frutas recogidas, a leña con nardos, con todos los árboles del olíbano, mirra y aloe, con todas las principales especies. Al principio, en la primera etapa, la buscadora se admiraba al Señor porque era como un manojito de mirra. Todo lo que está diciendo aquí era lo que el Señor era. Pero ahora como huerto ella produce eso. En otras palabras, ella es una reproducción de los atributos divinos que están en Cristo, en sus virtudes humanas. Si la gente viene a nosotros, yo quiero conocer a Cristo, ¿qué le decimos? Bueno, pues tienes que ir al Señor. Pues el Señor está delante de esa persona, ¿no? Cuando vienen a mí me hacen una pregunta así, ¿dónde está Cristo? Está en nosotros. Nosotros tenemos que ser una reproducción para que la gente venga a nosotros. En la letra A dice, ella como huerto produce todas las especias que son los atributos de Cristo
los aspectos dulces de la persona del Señor. ¿Saben algo, hermanos? En nuestra personalidad no todos somos iguales. Hay hermanos que son tan dulces como un osito de peluche, ¿verdad? Oh, es que el hermano es tan amoroso y en lo natural. Pero hay otros que son como erizos, que tú los tocas y te hincan. No, ni hablan, solamente te la acercas y uy, espérate. Bueno, cuando pasamos por este proceso de transformación, ya no somos ositos de peluche, ni tampoco somos erizos. Somos Cristo. ¿Quieres saber qué es pastorear? Toma el vivir del Señor. Míralo, está en la Escritura. Los apóstoles, cómo se daban para la iglesia. Así que nosotros producimos ahora lo que admirábamos en el Señor. Esto significa que ya llega a ser ¿qué? El huerto. La letra B dice, anteriormente el Señor era la flor de aleña para la buscadora, pero ahora ella produce flores de aleña para el Señor. ¿Por qué? Porque Él se sembró como la semilla del reino y empezó a producir lo que Él es. Nuevamente volvemos a 1 Corintios 3:18. Cuando le miramos, nosotros somos infundidos. Algo se imparte en nosotros. Esa es la economía de Dios, la impartición. Pero para eso yo tengo que tornarme al Señor. En ese proceso diario, algo sucede de una manera secreta, profunda. En el anterior mensaje se mencionó que necesitamos tener una vida escondida. Y escondida significa que habrán cosas que muchos hermanos no saben, pero yo y mi amado lo sabemos. Pero tarde o temprano es expresado. ¿Cuánto yo he ganado del Señor? No tiene que publicarlo en Facebook. Simplemente continúe su vivir diario y su vida será un testimonio, una imagen de Dios aquí en la tierra. La letra la letra C. Él era el disfrute de ella, pero ahora lo que Él ha sido forjado en ella. Ella se dedica a cultivar todo esto a fin de devolvérselo a Él para su disfrute. Por un lado, nuestro vivir es para que el Señor disfrute de nosotros, porque es una relación romántica. Pero a la misma vez, nosotros nos convertimos en comida. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, que dice, nosotros somos los que comemos. Si comemos Cristo, ¿qué vendremos a hacer? Y si Cristo es el pan de vida, ¿qué llegamos a ser nosotros? El pan. Pablo dice eso en 1 Corintios 10. Somos un solo pan. Y el pan se come. Hermano, la gente necesita comer pan en esta tierra. Cuando hubo la repetición de los panes y los peces, ¿el Señor iba a cada uno de ellos? No. Le dijo a los discípulos, ok, háganlo ustedes. Pero ¿de dónde venía el pan? ¿Quién era la fuente? Era Dios mismo. Esa es la vida de la iglesia. Esa es la vida del reino. En el reino de Dios nosotros estamos aquí para ser como Él. Así que solo piense todas las cosas que el Señor hizo después de la resurrección. Y le va a decir qué tipo de persona es Él. O aún más, después de la resurrección, ¿Él está en el trono sentado esperando a que le llegue la hora de regresar? No. Él está ¿dónde? Como el Espíritu vivificante operando en nosotros. Todos los días. Él está activo. Así que ese tipo de persona
Esa forma de pastorear debe ser nuestro vivir. Yo no me siento que estoy ahí, pero una cosa hago. Dejando todo lo que he alcanzado, lo dejo atrás y prosigo. El año pasado, para esta misma fecha, tuvimos una comunión con uno de los colaboradores en el área donde nosotros estábamos, y su carga era lo siguiente. No lo voy a entrar porque es largo, ¿no? Pero en principio, decía, en el recobro del Señor hemos llegado a... No hay duda, ha habido un progreso. Y es cierto, ha habido un avance. Hay más iglesias en el área donde nosotros estamos que fue afectada por una rebelión. El Señor ha ganado, ha visto muchas cosas, de lo cual estamos muy animados. Y cuando llegan esos momentos, pues podemos decir, wow, qué bueno, el Señor está avanzando donde yo estoy. Y ahí me quedo. Y él hacía la pregunta, eran 3 palabras. La primera era buscar. ¿Dónde está nuestra búsqueda del Señor? No, perdón, la primera es la sed. ¿Cuán sediento yo estoy de Dios? Cuando tú estás sediento, ¿qué tú haces? Buscas el agua. Y cuando tú buscas y encuentras satisfacción, ¿qué haces después? Tú prosigues la carrera. Y a donde voy es en la primera palabra, la sed. Uno de los peligros que tenemos en el recobro del Señor es que tenemos tantas verdades profundas. Oh, hermano, yo no sé a cuántos entrenamientos y conferencias nosotros hemos ido. Pero sí yo les puedo asegurar que en todos nosotros, no importa si somos nuevos o llevamos un tiempo, hemos ido a más que muchos hermanos cristianos en las denominaciones. ¿Cierto? Ellos se reúnen los domingos, un día a la semana, pero nosotros estamos intensamente entrando en el ministerio, reuniones de todo tipo y de todos colores. ¡Gloria al Señor! Pero el hecho de que estemos recibiendo esto, si nosotros no respondemos al llamado del Señor, el proceso normal de crecimiento no se da. Y entonces estancamos el propósito de Dios. Hacemos como la buscadora aquí, ¿qué hizo? Se trancó. No, tú ven acá. Y el Señor le decía, no, tú ven acá. Sube a donde yo estoy en este llamado. Cuando aprendemos a sujetarnos a la dirección del Señor y a avanzar, no importa nuestros logros, esa es la dirección que el Señor tiene para nosotros. La letra D dice, todo cuanto fluye desbordando de este huerto es el material para la ciudad. Así que lo que el Señor ha ganado en nosotros no es que seamos mejores, es que somos Cristo. Y Cristo es que el material de la ciudad. ¿Cuántas localidades van a haber en la Nueva Jerusalén cuando sea consumada? Así que no habrán ecuatorianos, no habrán norteamericanos, no habrán boricuas. Los boricuas son los de Puerto Rico, como yo. El Señor puso todo eso en la cruz. Nosotros no nos damos cuenta, pero aquellos que vivimos en Estados Unidos, que hay tantas múltiples de razas. Oh, hermano, que muchos choques. Muchas cosas. Pero ¿saben algo? La cruz elimina todos los problemas. Y cuando entramos en esa experiencia, vivimos en resurrección, fuera de todo lo terrenal. Así que en las cenas de la boda del Cordero, no me preguntes si habrán tamales o si habrán... No espere nada de eso.
A veces nuestra visión de lo que significa está equivocada. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que estamos laborando para edificar la iglesia. Y quiero terminar con, quizás no lo cubra todo, pero hay algo que queremos dejarles a ustedes. Métanse en esto que está aquí. Entren en los bosquejos, tienen el libro. Entren en su recámara con el Señor y consideren delante del Señor. Lean el libro de Cantar de los Cantares, son 8 capítulos, lean las notas. Eso es un buscador. Si nos quedamos solamente con lo que recibimos, no vamos a lograr. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Yo no sé. Yo he leído ya varias veces y cada vez encuentro más. Y así pasa con toda la palabra del Señor. Y cuando nosotros entramos de manera voluntaria, hermanos, vamos a encontrar. Ahora, creo que me queda un punto aquí. En el número Romanos 4, en la letra E del número Romanos 3. Al ir al monte de mirra y al collado del olíbano, ella fue forjada en el edificio. Quiere decir que mientras nosotros progresamos en nuestra experiencia en el Señor, como se describió anteriormente, estamos siendo formados como un edificio. Lo que significa que nuestra vida corporativa aumenta. No sé si alguno de ustedes se ha perdido alguna vez en un monte, en una montaña. A mí una vez me tocó pasar por esa experiencia porque estábamos en una operación de rescate. Se había perdido 2 niños. Pero las personas nos decían, si se pierden, hagan esto. Vayan hacia el río y sigan el fluir del río. Y así hicimos. Hermanos, en la vida corporativa hoy día estamos entrando en un territorio desconocido, nuevo. La tierra es vasta. Nuestras experiencias pasadas fueron muy útiles y lo son. Son muy útiles y han sido la base para nosotros seguir hacia adelante. Pero ahora en esta vida de cuerpo, el Señor nos está entrando en toda la tierra en experiencias nuevas que nadie había vivido antes, ni siquiera Pablo. Él oró por eso. Y aún el hermano Lee dice, yo todavía no he visto una expresión genuina de la realidad del cuerpo de Cristo. Esa es hacia donde vamos, hermanos. Pero sabemos ya que para que eso suceda, en el plano personal yo tengo que tener este tipo de vivir. Pero con este vivir, con esta dirección que tenemos, el Señor nos da la gracia. Gracia multiplicada, para que el Señor pueda operar en nosotros las experiencias que obtenemos en la cruz. Quiero dejarlos con esto, hermanos, y dejarlos con un sentir. Los hermanos en Ecuador están afectando a toda la tierra. ¿Saben por qué? Porque mientras nosotros nos damos para vivir y experimentar todo lo que hemos visto, estamos edificando la iglesia en toda la tierra. El Señor no edifica iglesias locales, edifica la iglesia, la ciudad. Desde donde estamos. Así que no se tenga en poco. Usted tiene un tesoro escondido en su corazón. Hay un tesoro en nuestro espíritu. Y ese tesoro nos está haciendo convertirnos en el huerto. Y mientras entramos en estas experiencias,
llegamos a ser la ciudad. Amén.